Buenas, estimados aprendices y estudiantes. Bienvenidos a un nuevo ejercicio de cálculo de potencia con varias resistencias. En este caso tenemos acá, como ustedes pueden estar observando, tenemos 16 componentes eléctricos, desde secadores de pelo, planchas, aspiradoras, ventiladores, televisor, computador, lámparas incandescentes, lámparas fluorescentes, un DVD, horno microondas, aire acondicionados, dos split, o sea, dos aires acondicionados pequeños, estufa eléctrica, un tostador de arepas, una licuadora, ¿cierto? Cada uno, por aquí tenemos la resistencia que es, son 16 componentes, son 16 resistencias o 16 cargas. Aquí está la potencia individual de cada uno y aquí está el total en potencia de eso, son 15.060 vatios. Tenemos una tensión eléctrica de 120 voltios en un circuito paralelo. Sabemos que en un circuito paralelo para cada resistencia o para cada carga es el mismo voltaje. Luego tenemos una intensidad. ¿Cómo sale esa intensidad? Entonces, pues muy sencillo. Esa intensidad sale, o sea, por ley de Watt sabemos que la intensidad es igual a ¿qué? A esta potencia dividida, ¿cierto? Dividida sobre el voltaje. Entonces, si nosotros sabemos cada una de estas relaciones, hacemos 1875 en 120 nos da 15.625, 1200 en 120 nos da 10, 600 dividido en 120 nos da 5, 150 en 120 nos da 1.25 y así sucesivamente. Si sumamos toda la intensidad nos da una intensidad de 125.5. Ahora, sacamos la resistencia individual para cada uno. ¿Cómo sacamos la resistencia? Entonces, la resistencia, por ley de Ohm, sabemos que es voltaje, ¿cierto? Dividido en la intensidad. Y si sabemos cuál es el voltaje, sabemos que el voltaje para cada una de estas resistencias es 120 voltios y la intensidad la tenemos aquí individual. Entonces, si dividimos 120 dividido en la intensidad nos van a dar cada una de estas resistencias. 120 dividido en 10 me va a dar 12, 120 dividido en 5 me da 24, 120 dividido en 1.5 me da 96 y así sucesivamente. Como es un circuito paralelo, yo no puedo sumar las resistencias, pero aquí como yo ya tengo, entonces yo voy a decir que mi resistencia por ley de Ohm también es igual a ¿quién? Al voltaje dividido sobre la intensidad. O sea que yo puedo sacar una resistencia total, ¿cierto? Si tengo el voltaje. ¿Cuál es el voltaje? 120. ¿Y cuál es la intensidad? Pues cada una de estas. Entonces, si yo divido 120 dividido en 125.5, me va a dar una resistencia total de 0.96, la que ustedes están observando ahí, ¿cierto? Que es un valor de 0.96, 617, 52.99. Pero también si yo hago la división, ¿cierto? Yo digo que resistencia en un circuito paralelo yo no las puedo sumar, pero sí puedo decir que en un circuito paralelo la resistencia será igual a la unidad. Voy a sacar por aquí una línea grande, ¿cierto? A la unidad, ¿cierto? La dejo ahí, retomo por acá y digo que es igual a la unidad sobre el inverso de cada una de las resistencias que yo tenga, o sea, resistencia 1 sobre resistencia 1, ¿cierto? 1 sobre resistencia 2, ¿cierto? Así sucesivamente, ¿cierto? Y 1 hasta la última resistencia, que en este caso es la resistencia 16. Listo, por aquí tenemos un más, lógicamente, hasta la resistencia 16. Y al hacer esa división, esa relación, me debe dar lo mismo que yo estoy dividiendo aquí entre voltaje total, intensidad total, de 0.96, 0.95, 617, 52.99 en ohmios. Listo. Luego dice que eso estuvo trabajando 8 horas. Entonces por aquí tengo un cálculo para cada resistencia
de 8 horas. Pero ¿qué tengo que hacer primero? Convertir la potencia en vatios, ¿cierto? Convertirla a kilovatios. ¿Cómo hago esa división? Pues en el primer caso, voy a hacerlo con rojo, ¿cierto? Yo tengo por acá 1875 vatios, entonces 1875 vatios. Lo divido entre ¿cuánto? Entre 1000, porque un kilovatio son 1000 vatios. Y entonces esa relación me va a dar ¿cuánto? 1,875. Entonces me da 1,875, ¿qué? 1,875 kilovatios. Ah, perfecto. Entonces aquí ya tengo los kilovatios, que es los que figuran en esta de potencia total en kilovatios, ¿cierto? Me da 15.06, que es lo mismo que dividir 15.060 vatios, ¿cierto? Divididos en 1000 me da 15.06. Ah, pero que entonces, ¿para cuántas horas trabaja? Ah, resulta que trabaja 8 horas cada aparato de estos. Está haciendo un símil, haciendo un ejemplo de que van a trabajar todos 8 horas, aunque todos no van a trabajar 8 horas. Una licuadora no va a trabajar 8 horas, un tostador de arepa no va a trabajar 8 horas, una estufa eléctrica no va a trabajar 8 horas, un DVD no va a trabajar 8 horas, una plancha no va a trabajar 8 horas, pero lo hicimos con 8 horas como para tener una significancia ahí de la multiplicación que nos quede en forma directa. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? La potencia total va a ser multiplicar esta potencia en kilovatios por las 8 horas, y aquí ya me va a aparecer la potencia total que yo tengo en kilovatios. Ya, por aquí tengo la potencia en kilovatios. Ah, bueno, y entonces ¿a cuánto es lo que es el costo unitario de cada kilovatio hora? Dijimos que era aproximadamente 700 pesos, entonces aquí tengo los 700 pesos. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Porque a mí el costo total me lo piden es ¿en qué? Me lo piden en kilovatios por hora, ¿cierto? Me lo piden en kilovatios por hora, véanlo acá. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tener las dos referencias. Tengo una potencia, aquí tengo una potencia, esta potencia es kilovatios, ¿cierto? Perdón que eso me quedó como muy feito para colocarles a ustedes eso. Entonces yo voy a decir que por aquí tengo, en esta columna, tengo esos kilovatios. Y aquí tengo 8, entonces si yo ya multipliqué esta kilovatios por 8, me dio 15. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar estos kilovatios hora de 15 por 700, 9.6 por 700, 4.8 por 700, 1.2 por 700. Todo eso, cada una de estas potencias durante 8 horas me va a representar que la primera 10.500, ¿cierto? Si yo multiplico 15 por 700 me va a dar 10.500. Ah, quiere decir que ese secador de pelo que trabajó 8 horas a 700 pesos, se consumió 10.500 pesos. Que la plancha, ¿cierto? Que trabajó 8 horas a 700 pesos, se comió 6.720 pesos. Les repito, no es sino multiplicar esta potencia que ustedes tienen aquí, esta de acá, por esto de acá, y me va a dar este resultado. Cada uno de estos, ¿cierto? Y esta es la potencia total en kilovatios hora, con las 8 horas multiplicado por 700, pues tenemos un costo de 84.336 pesos. Si nosotros queremos decir, ah, no, es que vamos a hacer que este sí trabajó nomás una hora, la plancha trabajó media hora, pues tenemos que hacer otros cálculos para poder establecer con más precisión cuánto es esto. Pero en realidad aquí tenemos que diariamente, si pudiéramos trabajar 8 horas todos esos aparatos a 700 pesos, nos va a tener un costo de 84.336 pesos. Que si supongamos que todos trabajaron durante 30 días, durante 8 horas, pues es multiplicar estos 84.336 por 30 días y eso me va a dar un mundo de plata. Listo, mis estimados, entonces espero que hayan entendido. Cualquier cosa me lo hacen saber a través de mi canal, que con mucho gusto les estaré explicando. Listo, un agradecimiento por su atención y espero que les haya gustado. Miren las veces que quieran mirarlo para que se les pueda quedar bien la explicación. Un abrazo para todos.